pequeño. ¿Y más o menos cuánto, o no sabe porque no ha llegado la primera factura? Bueno, sí sé, pues, Ok. eso lo puedo decir. Sí, claro. Bueno, este mes me salió 10.114 de luz. Mira, yo estoy trabajando de pequeño, desde los 15 años estoy montado en lancha y ha decaído bastante, sí ha decaído bastante. Ahorita el extranjero viene muy poco, ahorita el turismo es, por decirlo, 80-70% venezolano. ¿Y ustedes como posaderos o como operadores acá trabajando en Los Roques, prefieren el turista extranjero o el turista nacional? Y si tuvieses la oportunidad de mejorar una cosa, vamos a comenzar con una cosa, ¿qué sería? Ángel, si tuvieses la oportunidad de cambiar algo para mejorar el turismo acá en Los Roques, ¿qué sería? Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Nosotros seguimos en Los Roques grabando videitos para ustedes. Como sabrán, cada vez que venimos a Los Roques les mostramos pues las bellezas naturales de este archipiélago, la gastronomía de las posadas, lo amable que son los roqueños. Aunque si vieron el video anterior habrán visto el problemita que tuvimos con unos turistas y con un lanchero, pero este video va a ser totalmente diferente a todos los que hemos hecho en Los Roques, y es que vamos a hablar de cómo es la vida en el archipiélago. Tenemos varias preguntas, por ejemplo, ¿cómo hacen para traerse todo de tierra firme? Si quiero comprar una casa, ¿cuáles son los requisitos que tengo que seguir? O ¿cuánto es el costo de vida acá en la isla? Así que quédate viendo si esto es algo que te interesa, porque creo que el video va a estar muy productivo, muy interesante, y también les va a servir a algunos que quisieran mudarse a Los Roques a trabajar en la isla más preciosa que tiene Venezuela. O no? una de las islas. Exacto. La Tortuga también es hermosa, solo que no es habitable. Ok. A la primera persona que le vamos a preguntar es a Israel. Él tiene una operadora de buceo acá en Los Roques, y nosotros no solo hemos buceado con él, sino que hemos sido testigos de cómo ha ido creciendo con el paso de los años, desde no tener ni un compresor de aire hace un par de años hasta prácticamente ya tener su propia lancha para sacar a todos los turistas nacionales y extranjeros que quieran conocer las profundidades del archipiélago. Isra, tú no eres de Los Roques, ¿verdad? No. Cuéntame un poquito tu historia, cómo llegaste acá. Bueno, yo soy de Mérida, soy oriundo de Mérida. Tengo 11 años acá en Los Roques. Yo llegué porque mi hermana vivía aquí en Los Roques y me invitó 15 días. Yo me iba del país. Entonces, yo llegué y me conocí el buceo. Entonces, empecé barriendo el sitio y cargando las bombonas, atendiendo a la gente, pero hasta un punto, porque no era nada de buceo, no era instructor de buceo ni nada. Entonces, fui poco a poco empapándome con el tema, sacando gente, hasta que, bueno, fui como guardando dinero y bueno, llegó la oportunidad y ahora Hiciste tu curso de buceo. hice mis cursos, que es bastante costoso. Sí. No, y para llegar a Dive Master o Sí, instructor. primero haces una carrera. Para ya ser instructor necesitas 6 certificaciones De buceo. perdón. Y bueno, hasta tener un compresor, pasas por Linea, que ellos te van a dar unas certificaciones, varias inspecciones, te hacen un examen. Y bueno, ya afortunadamente después de tanto tiempo, pues tengo la operadora que es mía, pues. Qué belleza, qué belleza. Isra. Ahora nos encontramos con Albert. Ayer tuvimos la posibilidad de hacer los paseos lejanos con él y queremos que nos cuentes un poquito de tu historia, cómo llegaste a Los Roques. Bueno, chicos, primero que nada, hola. Pues nada, yo hace año y 3 meses, 2 meses más o menos, me vine a Los Roques a trabajar con mi suegro en Posada Galápagos. Y pues nada, mi pensado era quedarme un tiempito e ir, pero al ver el trabajo que hay, o sea, si hay trabajo, la cuestión es que la vida es muy costosa, o sea, de verdad hay que tener una persona aquí que te reciba como para que se te haga la vida un poco más cómoda, porque si te vienes de independiente a trabajar, no creo que se pueda. ¿Y tú te viniste independiente o te recibieron? Aquí me recibió mi suegro como terapeuta. ¿Él tiene una casita aquí? Sí, él tiene una casa, él es residente de aquí de Los Roques, igualmente que mi pareja. Ahora nos montamos en una lancha para entrevistar a Vladimir. Él es el primer roqueño al cual le vamos a hacer unas preguntas. Vladimir, ¿naciste aquí en Los Roques? No, nací en Margarita, pero me trajeron a los días de nacido para acá. Mi parque de nacimiento incluso hice roqueña, me presentaron aquí en la alcaldía que estaba aquí en ese tiempo, ya hace 26 años. Tienes 26 años. Sí. Porque nos estaba comentando Albert de que acá no se puede dar a luz, entonces me imagino que las personas salen, Hay dan a un- luz y vuelven.
¿O cómo Hay es? ahí sí hay un sitio como para dar luz, pero es solamente emergencia. Ah, ok, Las chicas embarazadas ya a los 6, 7 meses ya la mandan a sacar. ok. Es más que todo para seguridad. Aquí está el espacio como una sala de parto, pero solamente para emergencia. Si presenta una emergencia mucho más grande, no tienen cómo resolver. Claro, claro, claro. Ahora estamos con Ricardo. Hermano, cuéntame cómo llegaste a Los Roques, qué fue lo que te trajo de esta isla, porque claramente se ve que no eres roqueño. Correcto, ¿no? Bueno, sí, primero, bueno, gracias por visitarnos. Y bueno, en realidad llegué a Los Roques inesperadamente después de graduarme en contacto con un profesor y vine en una discoteca que antes se llamaba Neptuno, Ok. con Luis Milano, y bueno, estuve trabajando ahí con coctelería y fui pasando de trabajo en trabajo, y bueno, con una trayectoria ya de 5 años fijo en la isla, migré por 7 años y ahorita estoy de vuelta, tengo como 4 meses, 5 meses viniendo y ahora, por suerte, con Tropicana. Cuando emigraste, ¿a qué países estuviste yendo? Mira, bueno, salí frontera con Colombia, ahí viví 3 meses y de ahí fui mirando, conocí Ecuador, y Perú y me residencié en Chile, que ya tenía familia allí. Ok. Y bueno, me fue muy bien los primeros años también. Bueno, Chile pasó por una situación de crisis también, estallido social, pandemia y el último año, bueno, para mí no estuvo tan bueno, me devolví y ahorita estoy en Venezuela prestando los servicios en el mejor lugar. ¿Qué te hizo volver a Venezuela y específicamente a Los Roques? Bueno, más que todo extrañar mi tierra, mi país, mis paisajes, o sea, las aventuras, o sea, estar aquí en Los Roques, siempre digo que es mi lugar favorito, o sea, donde aprendí a surfear y a hacer actividades deportivas y de verdad no lo cambio por nada. Extrañaba mucho todo esto. Cuéntame en pocas palabras, ¿cómo es vivir en Los Roques? ¿Cómo es la vida acá? Bueno, vivir aquí en Los Roques es fuerte para unos, ¿ok? Ya que, o sea, si no los primeros 2 meses, tú te vas a dar cuenta si en realidad te gustan Los Roques, porque es muy distinto venir por turismo. Vienes 3 días y tú dices, wow, todo es bonito, nadie molesta, pero cuando una vez que vives acá, te das cuenta de que es costoso, ¿ok? De que te limitas en muchas cosas, por ejemplo, ir para un cine, ir a un gimnasio, ir a un estadio a trotar, hacer cualquier cosa. Aquí no lo puedes hacer, aquí todo es playa, o te quedas en tu casa, o bueno, no sé, hacer buceo, no sé. Claro. Estamos en la Posada Tropicana, nos invitaron a un frappuccino que está delicioso y me encuentro con Luisana que nos va a contar un poquito cómo es la vida acá en Los Roques. La vida roqueña. ¿Cómo es la vida roqueña? Bueno, la vida roqueña es un poco tranquila, es una vida súper light. Y bueno, no hay muchísimas cosas por hacer, lo que más hacemos es ir a la playa y pescar y bueno. ¿Llega un punto en que te cansas o uno no se cansa de estar aquí en Los Roques? Sí, es fuerte, llega un punto en que te cansas. Qué impresionante, ¿verdad? Que uno se cansa de los lugares así sean tan paradisíacos como este archipiélago. Pero uno de vez en cuando quiere ir al cine, Exacto. de repente quiere, no sé, salir a un centro comercial y aquí la vida es tan tranquila y chiquitita que... Sí, a veces hace falta salir un poco y a veces cuando uno está afuera también extraña la isla. Vladimir, cuéntame en pocas palabras, ¿cómo es vivir en Los Roques? ¿Cómo es la vida aquí? Bueno, la vida aquí es súper tranquila. Lo único que sí siempre vas a tener trabajando, siempre tienes que estar movido, como en la jugada, por decirlo así, del estilo venezolano. Porque aquí la vida es un poco más cara que en tierra firme, lo que es la comida, si quieres construir es mucho más caro, mucho más difícil, ya que todo tiene que traerse por barco, vía Claro. acuática. Ok. Claro, si tú vas a montar un negocio, la idea no es perder, Obvio. ¿ok? Y ya no tenemos, pero gracias a Dios siempre hay trabajo, la economía es muy estable. Si tuvieses la oportunidad de vivir en otro estado, otra ciudad de Venezuela, o inclusive si tuvieses la oportunidad de emigrar, ¿lo harías o te quedas con Los Roques y por qué? Bueno, yo por el momento me quedaría aquí en Los Roques. Como te digo, aquí la economía es bastante estable, vida es tranquila. Si he salido, Caracas, aquí la vida es muy tranquila, se vive tranquilo. Las personas mueren de vejez Claro. o con casas naturales. Afuera he visto, tengo familiares afuera que están pasando bastante mal. Y bueno, yo por el momento en Los Roques todavía se puede vivir tranquilo. Claro. No saldría como tal. Dime una cosa, ¿cuánto más o menos es el costo de vida de Los Roques? O sea, una persona que quiera vivir aquí con lo básico, lo sencillo, ¿cuánto dinero más o menos necesita al mes? Bueno, tengo entendido que alquilar una habitación está alrededor de los 400 o $500. Una habitación en una casa. habitación en una casa, algo Ok. pequeño.
Una casa, por ejemplo, la de aquí al lado, ¿ok? Pagan $1.500 por la casa completa. Ok. Bueno, en alimentación se te van por lo menos $100 semanal. Ok, 400 mensual. 400 mensual. ¿Y otros servicios? Sin darte muchos gustos, ¿no? Bueno, aquí es muy caro porque, por ejemplo, las señales funciona más que todo digital, pero se te va el saldo de una vez. Entonces casi todo el pueblo, todas las casas han comprado Starlink y con eso Han resuelto. Ya que pasó el tractor con el sonido, ok. Entonces, comida, internet, alquiler. Los únicos carros, camiones de la isla están pasando todos ahorita en este bonito. momento. Bueno, eso me lleva loco. Eso me lleva loco porque una vez que te acostumbras aquí todo es tranquilo. Entonces cuando está eso de las 7 de la mañana, eso no falta. Claro. De las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, pues entonces están Los bonitos. tractores. Sí, porque están remodelando. Entonces me dice, el costo de vida, tenemos alquiler, comida, internet y qué otros servicios, o sea, como agua, internet, o eso ya sí son costos muy bajos. El agua no la cobran, Ok. La luz sí, ya desde hace un mes atrás instalaron todos los medidores Ok. en las casas y ahora están cobrando ese servicio a las posadas y a los comercios y a las casas de los roqueños. Y más o menos cuánto, o no sabe porque no ha llegado la primera factura. Bueno, sí sé, pues, Ah, ok, ok. eso lo puedo decir. Sí, claro. Bueno, este mes me salió 10.114 de luz. Bolívares. Ajá. 10.114 son aproximadamente 230 $230. Ajá. Y esto te incluye también como el aseo, ¿no es? Sí. En el precio de la luz incluye como el aseo. Debería estar ese servicio. El pues. servicio del El aseo. agua sí es cada 2 días y no falta, pues. Ok. Yo, por ejemplo, o sea, esos 10.114 me parece, o sea, mucho para lo que, o sea, lo que ofrezco yo, pues, mi servicio es algo. Yo lo que tengo aquí es un compresor que, o sea, se utiliza cuando voy a salir a trabajar, entonces, bueno, pero se está esperando que me mejore haga una eso. reunión y porque hay posadas que le salió mucho dinero. Mucho más caro, Sí, claro. sí, claro. Claro. He escuchado de $2.000, $6.000 el mes. Wow. ¿Tu suegro paga algo por vivir acá en Los Roques? O sea, él no paga, o sea, ahorita están con el tema de la luz que la van a cobrar. Pero pagar algo como tal, nada, pues lo que pagan son los botes que pagan como esto, se llama concesión, que todos los meses se paga, son $53, $54 por bote. La concesión por bote Exacto. son $53. Más o menos, 53, de 53 a $55, no sé decirle exacto. ¿Cuánto es, Vladimir, como un salario o un ingreso bueno para vivir aquí en Los Roques? Para vivir de... Teniendo que alquilar, obviamente, tu habitación y lo que sea. Teniendo que alquilar ya, sí, de 800, 1.000, $1.200 es como un estimado que te puedo dar como para vivir. Y vives tranquilo, Claro. vives súper tranquilo. La comida, aunque es un poco cara, se consigue. Vas a conseguir el arroz, el pollo, vas a conseguir de todo. No tienes que estar corriendo ni caminando a los otros lados, sino que vas a una bodeguita y vas a conseguir de todo. Ok. Aunque es un poco más cara. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí en Los Roques, Albert? Mira, sinceramente, o sea, los colores, de verdad, o sea, me quedo loco. Es algo de que todos los días te paras y, o sea, pues está muy molesto, pero tú llegas a la playa y, Qué lindo. qué bonito, de verdad. Qué que sí. belleza del hogar. Entonces, ¿Y sí. qué sientes que es lo más difícil de vivir acá? lo ¿O qué mejoraría si pudieses mejorar algo? Mira, sinceramente, lo más difícil de vivir acá es que primero aquí es el día a día, pues aquí no tenemos feriado, aquí no tenemos fin de semana, por ejemplo, en mi caso, pues, hablo de mi persona, es trabajo. O sea, yo salgo todos los días de las 5:30 de la mañana de mi casa a la posada, de ahí me voy a montar equipos y llego otra vez 7:30 hasta que limpio el bote. Y no hay, por ejemplo, discoteca, aquí no hay centro comercial. No hay cine. Aquí no hay cine, aquí no hay nada. O sea, aquí lo que puedes hacer es unas que otras tasquitas que hay, te puedes sentar a ver Y ya ir a la playa. o ir a la playa. Pero, o sea, Claro, en mi caso claro. es, o sea, del día de descanso me voy a ir a la playa cuando trabajo en la playa, ¿no? No hay movimiento cultural. Exactamente. No hay teatro, no hay un O cine. sea, no teatro hay- hacen los niños y esas cosas, pero así de que Ok. una distracción para las personas adultas, no hay. Es que es muy chiquito. Es demasiado pequeño. ¿Tú crees que aplica el dicho pueblo pequeño, infierno grande? Totalmente Aplica el sí, dicho. Mira, de verdad, no soy de aquí y sí aplica. Literalmente,
muy cierto. Albert, muchísimas gracias A su por orden. todas las preguntas que me respondiste y nada, vamos a seguir haciéndoles preguntitas a otras personas que nos consigamos en el camino. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Los Roques? Bucear. Para mí, si yo no estuviese aquí en Los Roques buceando, no viviría aquí. No estaría. No viviría aquí porque, no sé, es muy difícil estar aquí en Los Roques. ¿Y tú has tenido la oportunidad de bucear en otros lugares? Sí, yo buceé una vez en Cuba y es bonito también. Pero ¿Crees que Los Roques es...? no, para mí Los Roques es único por los colores, pues. O sea, no tanto por la vida marina, porque aunque la hay 266 tipos de especies de peces, pero los colores que hay aquí no lo hay. Por ejemplo, o sea, hay gorgonias que son muy grandes y esponjas tubulares de 2 metros. Entonces Wow. eso no se ve en otros lados, pues. Y todavía no hemos sido tan golpeados por el calentamiento global. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Los Roques? De Los Roques, bueno, sus playas. Eso es lo que me encanta. ¿Quién no? Quien te diga que no, miente. Sí, eso es lo más bello de Los Roques y sus atardeceres también son bellísimos. Creo que ya sé la respuesta, pero ¿qué es lo que más te gusta de vivir aquí en Los Roques? Mira la paz, la libertad, que no estás aquí con centros comerciales, calles, gente, o sea, la gente también, bueno, es única en su especie acá, los roqueños, de verdad, los turistas, todo, este lugar de verdad es mágico, es único y eso es lo que te hace extrañar un lugar, cuando te sientes así en un lugar con paz y con gente de calidad. Pues. Y surfear, me imagino, ¿no? Porque me acabas de decir que te gusta el surf. Los deportes acuáticos es algo que no cambio desde que aprendí a surfear, es un despecho eterno cuando estoy lejos del mar y eso fue una de las cosas que me atrajo a volver porque surfear fuera de Venezuela es agua fría y no es lo mismo, pues acá Claro. surfeas en chores, sin camisa, todo el día metido en el agua y es otra cosa. Ya saben, entonces, si ustedes quisieran venir a bucear a Los Roques, no se van a arrepentir y nosotros les damos fe de ello porque hemos buceado muchas veces acá en el archipiélago y es un paraíso. Y ya saben, con Israel, ¿cómo es que se llama tu Diving Los Roques. Ajá, Diving Los Roques es el lugar indicado justamente al lado o al frente de la Posada Galápagos. Isra, cuéntame rapidito cuánto cuesta una experiencia de buceo. Bueno, el Discovery tiene un costo de $120 por persona, que es para aquellos que nunca han hecho la actividad. Ok. Y para uso certificado, 2 inmersiones lejanas por 180 y las cortas, o sea, cerca del pueblo, 150. Y eso Con te todo incluye el- todo, exacto. La lancha, el traslado y todo el equipo incluido. Bueno, listo. Ahí ya lo tienen. Vamos a seguir caminando por el Gran Roque y preguntándole a la gente cómo es la vida acá. En redes sociales, ¿cómo es? Diving Los Roques, Igual. Diving Los Ah, Roques. listo, no, ¿ok? era para En estar Instagram. segura. Ok. Listo. O sea, pues aquí los trabajos que hay como tal son en una lancha como marinero, capitán, o en las posadas más que todo como limpiando, mesero, cocinero, los que acomodan las camas, carretilleros. Eso es lo que puedes como que ver de trabajo. Todo relacionado con el turismo. Todo relacionado con el turismo, literalmente. Aquí no hay turismo y sinceramente en Los Roques no hay. Y la otra es la pesca, pero igualmente requiere mucho del turismo. O sea, si Claro. no viene el turismo a hacer lo que es pesca, no. ¿Quién se come el pescado? Exactamente, hay barcos que vienen desde Margarita a comprar el pescado, pues, pero no es lo mismo. ¿El trabajo de la pesca depende del turismo o se puede vender hacia otras ciudades o otros países? Bueno, ahorita vienen lanchas pesqueras, vienen de Margarita, de La Guaira, Curazao, a comprar el pescado y también se venden a la posada, lo que es la barracuda, lo que conocemos aquí como la picuda, lo venden mucho a las posadas y el pargo a las lanchas pesqueras que vienen a comprar el pescado. Ok. Pero ahorita sí dependemos mucho del turismo, la pesca se ha perdido un poco, el ingreso no es tan grande como antes y ahorita sí se ha vuelto más turístico que pescador. Si tú por casualidad te enfermas de alguna enfermedad grave, por ejemplo, te da un dengue hemorrágico, ¿puedes resolver aquí o tienes que irte a juro a tierra firme? Aquí de verdad, o sea, aquí está para lo básico, o sea, lo muy básico. Aquí Lo muy básico. Las personas no pueden dar a luz, aquí el tema de una pierna ni Dios lo quiera partida o algo así, todo es tierra firme, todo. ¿Y cómo haces si estás embarazado y quieres dar a luz? O sea, y tienes que, de repente se te adelantó el parto, no sé. Antes te mandan o hay veces que le ha tocado dar a luz aquí, pero realmente Es un riesgo. es un riesgo. Todos realmente lo hacen bien. Honestamente, yo había escuchado hablar algo de eso, que si tenías ya 7 meses te mandaban a ir a tierra firme. Tal cual. Si no tienes a nadie en tierra firme te va a costar una buena cantidad de dinero porque no hay los equipos suficientes como para que la gente pueda dar a luz aquí. Tal cual. ¿Y cómo has visto tú el turismo en los últimos 5 o 10 años? Mira, yo
estoy trabajando de pequeño, desde los 15 años estoy montado en lancha y ha decaído bastante, Ahorita el extranjero viene muy poco, ahorita el turismo es, por decirlo, 80-70% venezolano. Y bueno, así ya decaído bastante. Bueno, anteriormente venían muchísimos más extranjeros y europeos. Actualmente ha bajado mucho más ese mercado y tenemos más venezolanos que extranjeros. Me estabas comentando que estuviste o que tienes 5 años en total, unos años antes de emigrar y unos meses ahorita. Correcto. ¿Cómo ves el turismo ahorita en comparación con esa época antes de que emigraste? Bueno, el turismo de verdad que no es mentira para nadie, ha cambiado bastante. O sea, hemos tenido una baja en turismo extranjero y hemos tenido una afluencia en turismo nacional, lo que, claro, son otras exigencias, otro tipo de público al cual los posaderos y los dueños de casas privadas también han tenido que adaptarse. Que no ha sido mal, ha sido un shock, pero también nos hemos sabido bandear y bueno, y atender a las necesidades de este nuevo target. ¿Y ustedes como posaderos o como operadores acá trabajando en Los Roques, prefieren el turista extranjero o el turista nacional? Bueno, es diferente. Yo preferiría, o sea, mucho el turista internacional porque viene con otro tipo de mentalidad, otro tipo de cultura, cuidando el medio ambiente. Son cosas que a nosotros como venezolanos nos hace mucha falta cuidar lo que tenemos. O sea, no, como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y nosotros hemos perdido ciertas cosas que no nos hemos dado cuenta, hemos contaminado. Hemos sido bien duros con la naturaleza y el ecosistema de Los Roques y yo creo que eso hay que concientizarlo y darle prioridad, porque sí hace falta. Y Vladimir, cuéntame un poquito, me mencionabas del tema de construir. Nosotros habíamos escuchado algo de que por ser parque nacional es muy complicado el tema de la construcción, pero ¿cómo es el proceso y si yo, por ejemplo, de Caracas quiero comprarme una casa de Los Roques o una posada, ¿eso es posible? O para ustedes, los roqueños, remodelar algo, cuéntame todo ese proceso. Bueno, remodelar, sale bastante caro. Por el tema que le dije, el material, traerlo de tierra firme es súper caro. El tema de los permisos sí ha sido bastante difícil, ya que para entregarlo duran bastante. Ok. Bueno, ¿Cuánto es ese bastante más o menos? Mira, ese ya de que estén ellos de buena o de mala, Exacto. puedes durar 1 mes, 2 meses en dártelo, incluso hasta más. Ok. Ya comprarte un terreno aquí sí tiene los medios, es bastante caro, un terreno aquí bastante caro, puede llegar de los $100,000, $200,000, $300,000. Si tienes los medios puedes construir, pero como digo, es bastante caro. Y una vez que te den los permisos de construcción, ¿tú tienes como un periodo de tiempo o tienes ya libre para poder remodelar, construir, etcétera? Bueno, ahorita normalmente lo que he visto, lo que he escuchado, si te dan un periodo, por lo menos pueden ser 21 días, y se nos hace bastante complicado porque traer el material de afuera, el material no está aquí, tienen que traerlo de afuera y pierde bastante tiempo en ese periodo de tiempo que queda para construir. O sea, de los 21 días tienes que traer el material, ya prácticamente Sí, prácticamente, de los 21 días que te dan, que traen material, te quedan 10 días para construir. Wow. Y yo tengo una pregunta, el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo, es decir, ¿ustedes comen pescado todos los días o ya no les gusta tanto el pescado? No, sí nos gusta bastante, pero aunque vivimos en una playa, cerca de la playa no comemos tanto pescado por el tema que nos acostumbramos a comer el pescado fresco. Ok. Y que como siempre estamos constantemente trabajando, en movimiento, no podemos ir a pescar. Exacto. Nosotros pues sí, salimos a pescar y llamamos a nuestra esposa, a nuestra mujer, monta la arepa que ya llevo el pescado. Uy, qué rico. Prácticamente vivo. Por eso comemos muy poco pescado. Claro. Pero De resto pollo que compran exactamente, pollo, carne que se consigue bastante. Ok. Bueno, muchas gracias Vladimir por respondernos todas estas preguntas y ayudarnos a entender cómo es la vida en este archipiélago tan paradisíaco del Caribe venezolano. Dale, gracias a ustedes por venir y siempre mostrar las experiencias de todos. Gracias. ¿Cómo es manejar una posada aquí en Los Roques? Bueno, manejar una posada actualmente es un poquito difícil porque para que lleguen las cosas y para la logística se necesita todo traer desde afuera y toda esa logística es un poquito complicada. ¿Cómo llega todo de tierra firme? Todo llega por embarcaciones y actualmente está llegando por vía aérea. Ustedes hacen como un pedido de quiero traerme tanto
cantidad de cajas, tantos kilos de mercancía. Sí, bueno, por lo general lo que hacemos es un pedido de lo que hace falta y bueno, después de ese pedido nosotros traemos las cosas. Pero es un poquito complicado porque se habla con el transportista allá en Caracas, después la embarcación, después aquí la persona que saca las cosas de esa embarcación y las trae a la posada. Es como va mucho, ¿sabes? De mano en mano. A nosotros nos preguntan mucho por qué viajar a Los Roques es costoso. Sí. Y yo creo que una de las principales razones es porque traer todo a Los Roques es costoso. Súper complicado. Sí, es súper complicado porque como es de mano en mano, entonces hay que pagarle al transportista, al de la embarcación, al de la otra embarcación, al del sitio donde se compran las cosas. ¿Y la comida también la traen de tierra firme? La comida también la traemos de tierra firme, frutas, verduras, a veces en avión, a veces en embarcaciones. ¿Cuántos años tienes trabajando en esta posada? En esta posada, wow. Bueno, empecé viniendo de vacaciones porque mis padres son los dueños de esta posada y bueno, ya después de grande será a partir del 2016 por ahí. Y si tuvieses la oportunidad de mejorar una cosa, vamos a comenzar con una cosa, ¿qué sería? Bueno, la concientización para la gente que vive aquí en Los Roques primero que nada, para que ellos también puedan ofrecer al turista una mejor versión de ellos y de Los Roques. Ay, totalmente de acuerdo Sí. contigo. De hecho, nos pasó algo en el video anterior, lo contamos, pero sí, totalmente. La educación al final es lo que nos Sí. permite dar un mejor servicio. Sí, concientizarlos también con la fauna y con la basura. Sí, ¿cómo hacen con la basura? O sea, aquí se debe producir un montón de basura Sí. porque vienen un montón de turistas a la semana. ¿Qué se hace con esa basura? Bueno, a mí me encantaría hacer un proyecto para clasificar la basura y para sacarla de aquí, pero lamentablemente actualmente esa conciencia no existe. Anteriormente existió y se hacía. Y bueno, ahora se reúne toda y se lleva a un sitio. Ok, no se está No, separando, no se está nada. reciclando ni nada. Pero tenemos una oportunidad de mejor allí, poder reciclar la basura. Así de es. Los Roques. Bueno, muchísimas gracias por esta Gracias. entrevista. Yo me voy a terminar mi frappuccino porque está muy, muy rico. Y ya saben, si quieren quedarse en algún lugar, tienen esta opción, la Posada Tropicana. Gracias. Ricardo, ¿qué crees tú que le hace falta a Los Roques para que mejore el turismo? Mira, yo creo que un poquito más de cultura, o sea, concientizarnos, cuidar más el medio ambiente, apoyarnos entre todos, más calidad humana, o sea, no estamos, o sea, Los Roques tiene bastante potencial, es un paraíso, su gente de verdad que es única, pero hace falta ese plus, ese empujoncito para, ¿sabes? Siempre cada día mejorar y bueno, y ser mejor el día de mañana, o sea. Aplausos de fondo. De verdad que, bueno, creo que ya lo hemos repetido muchas veces en este video y en el video anterior, pero el tema de concientizarnos para poder cuidar de nuestros espacios y para que las futuras generaciones lo cuiden es vital para que este paraíso siga siendo un paraíso y no sea un cementerio de aguas cristalinas y ya, porque si se muere todo lo que está debajo del agua y si nosotros mismos no lo cuidamos, ¿qué va a quedar para el futuro, no? Es así, Manuel, de verdad, gracias por su visita y espero que a través de su contenido mucha gente pueda verlo y de verdad sentarse y pensar un poco lo que estamos haciendo y mejorar. Eso Muchas sí. gracias, hermano. Bueno, gracias por otra venir. vez. Gracias. Miren, acá estamos con Ángel, que nos está llevando las cosas hacia el muelle. Ángel, cuéntame, ¿cómo es la vida aquí en Los Roques? No, la vida de Los Roques es cara, pero uno trabaja para eso, Así como se gasta, se gana también. se gana también. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí en Los Roques, Ángel? Mi trabajo, me encanta, me fascina trabajar con el turismo. ¿Tienes mucho tiempo acá en Los Roques? Sí, ya voy para 10 años con la señora Paola en Galápagos. Wow. Y cuéntame una experiencia o un momento que te enamoró de Los Roques. Puede ser una experiencia con algunos turistas o con las mismas playas o qué sé yo. Una experiencia fue con una embajadora de la ONU que vino de full day y se quedó hasta el siguiente día. Ok, Perdió el vuelo ok. y en la mañana me la llevé al faro a hacer el amanecer, a ver el amanecer y decidió quedarse ese día completo. Wow, Embajadora de la ONU. qué belleza. Hasta los pelos se me escalaron otra vez. Eso fue lo que más me gustó. ¿De dónde eres originalmente, Ángel? De Barlovento, Higuerote. Ok. ¿Y cuántos años tienes? Yo, 41.
O sea, te viniste desde los 30, 31, para acá, para Los Roques. Ángel, si tuvieses la oportunidad de cambiar algo para mejorar el turismo acá en Los Roques, ¿qué sería? Más turismo en el sentido de que los entes gubernamentales le colocaran corazón de verdad al turismo, porque aquí le falta todavía. ¿Qué sientes que hace falta como para que empiecen a venir más personas a Los Roques? O alguna cosa, pues. Por lo menos quitar todas las embarcaciones de la orilla de la playa para cuando el turista desee no ir a un callo, pueda disfrutar la orilla de la playa del pueblo. Que lo piden. ¿Me puedo bañar en la orilla de la playa? Y uno siempre le va a decir que no. Claro. Por la gasolina, el aceite que botan los motores de las lanchas. Claro. Entonces, claro. si limpiamos la orilla de la playa, el turista puede disfrutar. Bueno, tú sabes que en Cayo Sombrero en Morrocoy antes también todas las embarcaciones se paraban en la orilla y delimitaron un espacio en donde las embarcaciones no se pueden parar y mucha gente le gusta bañarse ahí. Porque ojo, no solamente es por el aceite y la gasolina, sino también el peligro, ¿no? Exacto. Allá porque entran y salen muchas embarcaciones. Acá, miren, ya están como, bueno, ahí paradas. Pero de verdad que como les mencionaba, estas aguas son cristalinas, inclusive en Gran Roque. Sería interesante que todas las embarcaciones se pararan como 5 o 6 metros más afuera y la gente se pudiese bañar acá. A pesar de que es la 1:15 de la tarde, decidimos venir un par de horas a la playa, a Madrisqui, que es la playa más cercana desde Gran Roque, porque hemos estado haciéndoles este video desde la mañana hasta ahorita, pero no queríamos despedir el último día en el archipiélago sin disfrutar, bueno, de este paraíso. Por supuesto, Galápagos nos tiene ya todo listo acá en la playa para cuando lleguemos. Y nada, disfrutar un ratico, ¿verdad, mi amor? ¿Será que les damos la primicia a los locos de viaje? Que llegaron hasta acá con nuestro nuevo producto. ¿Cuál? Nuestro nuevo producto especial. Ah. ¿Sí? Bueno, no sé. A ver, ¿qué hacemos? Sí, vamos a hacerlo. Van a estar disponibles en diciembre. O sea que falta, esperamos que menos de un mes. Van a ver nuestro producto más esperado del año en 3, 2, 1. Y bueno, viajeros, ya volvimos de esas 2 horitas en la playa. Fueron cortas, pero muy, muy ricas. La aprovechamos para hacer contenido para nuestra página Dos Locos Store, donde ponemos todos nuestros productos a la venta. En diciembre salen los nuevos modelos de toalla, así que si no nos siguen, por favor vayan a seguirnos por allá. También creemos que abarcamos bastantes aspectos de cómo es la vida en Los Roques. Es las preguntas que solemos hacer en casi todos los destinos que visitamos y bueno, algunas adaptadas a este archipiélago. Pero si ustedes tienen otra duda, déjenla en los comentarios, que nosotros tenemos pues contactos con personas que viven acá y vamos a tratar de respondérselas para aclarar cualquier otra duda de la vida en Los Roques. Gracias por llegar hasta acá. Recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho, darle like y seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram @doslocosdeviaje.